mensajido un par de segundos. Vale. Me llamo Laura, tengo 22 años y soy estudiante de cuarto de fisioterapia aquí en la Escuela de Fisioterapia de la ONCE. La verdad es que la fisioterapia no era mi primera opción de carrera. Yo quería estudiar medicina, pero cuando acabé el bachillerato me di cuenta de que la medicina como que tenía muchas asignaturas que requerían mucho componente visual y me empecé a interesar por las demás profesiones así del ámbito sanitario. Y miré la fisio y vi que era muchísimo más amplia de lo que yo pensaba y dije, ¿por qué no? Pues voy a probar. Antes de llegar a Madrid hice primero de fisio en Barcelona, porque por circunstancias personales no me podía ir en ese momento. Pero la verdad es que, bueno, no hay color. O sea, yo tuve muy buena experiencia con los profesores de allí, pero bueno, yo me quería ir de casa, quería crecer como persona, quería irme a vivir a una ciudad y además tuve una mala experiencia con una profesora y al final pues, bueno, terminé el curso y me vine aquí a Madrid y es una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida en todos los sentidos. A nivel académico, pues evidentemente aquí pues se piensa en todo, nunca tenemos prácticamente ningún problema de adaptación, están abiertos a sugerencias de los propios alumnos en cuanto a pues, cómo hacer las cosas, qué recursos utilizar, pero sin perder de vista que al final el mundo laboral, el mundo en el que nos vamos a mover, no es un mundo de 11. Entonces también nos tienen que dar herramientas para que el día de mañana, cuando salgamos a buscar trabajo, pues podamos defendernos. Además de eso, bueno, yo a nivel personal, evidentemente yo vivo en un pueblo, o sea, soy de un pueblo pequeño y el cambio pues fue duro, la adaptación al principio, de moverte en un sitio tan grande, todo el transporte y todo, pero a nivel personal y a nivel de desarrollo, digamos, de autonomía y de independencia, pues me ha ayudado muchísimo. Y es donde Madrid para mí siempre será la ciudad donde me hice adulta. Bueno, supongo que os estaréis preguntando un poco qué es lo que estudiamos aquí, ¿no? Al final, os he dicho al principio que la carrera es más amplia de lo que yo pensaba y es así. Al final, un fisio, todos cuando nos dicen al fisio, pensamos en el típico que nos quita las contracturas o al que vamos cuando nos hemos hecho un esguince de tobillo para que nos vende el pie. Pues hay mucho más allá. Tocamos desde anatomía, evidentemente los masajes, las máquinas que pone el fisio, las corrientes, las lámparas, pero también se habla de patologías médicas, de operaciones, de pacientes con patologías respiratorias, de niños y adultos con patologías neurológicas como por ejemplo el cáncer, la parálisis cerebral o el Parkinson o la esclerosis múltiple. Se tocan todos los ámbitos. Y además, a lo largo del tiempo estudiando me he dado cuenta de que el trato con el paciente que tiene el fisio es mucho más cercano que el que tiene el médico y al final yo lo que quería era eso, yo quería ayudar a la gente y creo que es lo que voy a conseguir cuando termine de estudiar esta carrera. Yo de verdad que animo a todo el mundo a que lo intente, que a veces da miedo irse de casa, da miedo irse a un sitio nuevo, pero yo desde el primer momento me sentí muy acogida aquí. Somos poquitos en clase y eso ayuda como a tener un trato así familiar con los profesores y el personal, que creo que es algo muy importante cuando vienes de fuera y estás solo, como sentirte parte de algo te ayuda mucho a, bueno, pues eso, a no sentirte tan fuera de lugar. Entonces yo de verdad que os animo a todos, si os gusta, a intentarlo y tanto yo como estoy segura que el resto estamos a vuestra disposición para responder todas las preguntas que tengáis.